Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Me ha tocado el privilegio de compartir la palabra en esta mañana y el título del sermón en esta mañana es El Dios del 2020. Imagen y semejanza nuestra. Creo que este año en general ha sido un año muy difícil. ¿Sí? Escuchábamos en el testimonio y no a todos nos ha tocado igual. Creo que hay algunas personas que han logrado, gracias a Dios, han sido bendecidos, que no les ha tocado pasar por una situación como les pasó a los hermanos. Y gracias a Dios, Dios los salvó de aún lo peor, ¿sí? de esta enfermedad que es muy real y es muy algo que uno ve y ve y hasta es un poco que a uno le da miedo, porque en abril, que estábamos todos cuidados en casa, los números ni se comparaban a lo que es hoy. Y ya no se puede ni argumentar con esto. O sea, no es algo ficticio, no es algo que China lo hizo. No, y tenemos que cuidarnos, es cierto, ha sido un año muy, muy difícil. Pero yo me acordaba en esta semana especialmente, porque es una semana que se supone que tenemos que estar agradecidos, y es muy difícil muchas veces agradecer a Dios. Es fácil cuando todo va bien, pero muchas veces nos cuesta agradecer a Dios cuando todo va mal, ¿sí? Cuando no tenemos, cuando nos falta, cuando no hay salud, es más difícil. Pero Job decía, Dios da y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y esa debería ser nuestra actitud. Y me acordaba en esta semana que a finales del 2019, principios del 2020, creo que la mayoría de predicadores, incluyéndome a mí, mi papá, muchos predicadores, todos estaban 2020, visión 2020, claro, porque la visión 2020 es la visión perfecta que tenemos que tener. Entonces todos los predicadores, visión 2020 acá, visión 2020 allá, y para marzo del 2020 ya la cosa era como que visión 2020, no, quítenme la vista que ya no aguanto más, no quiero saber lo que va a venir en abril, mayo, y era una que otra, ¿verdad? Entonces, y para introducirnos en el tema, quería hacer algo un poco más relax, más cómico, y es una dinámica que la hacemos con los jóvenes, pero como aquí todos somos jóvenes, la vamos a hacer con la Menis. Wow, nunca habían sentido la palabra del Señor así. Y vamos a ver las imágenes más cómicas del 2020 que pude encontrar. Mira, el 2020 será mi año, así estaban todos los predicadores. Marzo 2020, eso eran, allí se enero. Y le pregunta Ramón al chavo, ¿y es tóxica? Pues le dice en el 2020. La otra, Johnny o Melanie. Todos los apóstoles dando palabras, y lo menos que hablaban es de pandemia. Falsos profetas, ¿sí? No sé, el que sigue. Así estábamos nosotros esperando ir a la iglesia en la pandemia, ¿verdad? Amén, amén. Y después, bueno, los hermanos argentinos, pobrecitos, muere Maradona, ¿qué más quieres de mí 2020? Así regresamos muchos de la cuarentena, ya más rellenitos, pero otros ampliaron el templo de verdad. Y por último, este es mi caso, saliendo de la cuarentena, embarazada. Creo que no hay distanciamiento social en la embarazada, dísele. Creo que es un poco para relajarnos, porque la verdad que si uno lo piensa en serio, ha sido un tiempo difícil. Cualquiera que dice ya son los últimos tiempos, no creo que hay nadie que le refute eso. Y aunque no somos la primera generación que pasa por algo así, pero ha sido algo muy serio, y lo único que nos ha salvado tal vez de hasta ser más serio es que la ciencia y la medicina, gracias a Dios, han avanzado mucho, pero hace 100 años esta pandemia hubiera sido mucho más mortal, y hace 200 años peor, y así, porque ¿qué estaríamos haciendo? No sé, cortándonos, sacando sangre para intentar y matando más gente. O sea, le damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Sin embargo,
nuestras expectativas de este año y de lo que viene, aunque al principio del 2020 nuestras expectativas eran grandes, yo creo que no podemos dejar que nuestras expectativas bajen, ¿sí? En el 2021, quién sabe qué va a pasar, pero por lo menos personalmente con mi esposa estamos súper emocionados porque estamos a punto de embarcarnos en la aventura más emocionante, más peligrosa, más miedosa. Vamos a ser padres, no sabemos qué esperar. Todas las noches estoy como que ya nos vamos al hospital, no, que sí, que no, pero estamos emocionados por lo que Dios tiene en nuestro futuro. Primero Dios, a finales del 2021 podamos comprar una casa. La pandemia nos afectó mucho en cuanto a eso, y en lo personal, en lo profesional, todos mis colegas, todos estamos emocionados porque estamos expectantes de que va a venir una serie de reformas o de regulaciones positivas en el ámbito inmigratorio que va a ser muy bueno para nuestros negocios, y también en el área ministerial con los jóvenes. Estamos esperando que Dios está creyendo, que Dios está levantando una nueva generación con un remanente. Aunque hay muchos jóvenes decaídos, pero estamos creyendo que Dios está levantando a su remanente entre los jóvenes. La misma iglesia, estamos con la expectativa de que la iglesia va a crecer más, y por el mismo distanciamiento social estamos forzados a ampliar el templo. Y esta no es solo una reflexión de un crecimiento físico, sino de un crecimiento espiritual que la iglesia ha dado, y vamos a ancharnos empezando para atrás, pero después para los lados, para adelante, porque necesitamos el espacio. Entonces nuestras expectativas son grandes, pero si algo nos ha enseñado el 2020 es que siempre hay un pero, siempre puede haber una dificultad en eso, y tenemos que aprender a reaccionar en eso. Y hoy, en esta mañana, quiero hablar de un grupo de personas que tenían grandes expectativas, que sufrieron una realidad y un par de circunstancias muy difíciles, y estudiar un poco su reacción a esta realidad de ver sus expectativas frustradas. Y estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la nación escogida por Dios, era la simiente de Abraham que Dios le había prometido que iban a ser una nación grande. Entonces el pueblo de Israel, por medio de José, llega a Egipto y queda esclavo por 400 años. Si hoy vamos a estudiar Éxodos del capítulo 1 al 34, en la mañana lo leyó todo Julio. Necesito otro voluntario que me lea capítulo 1 de Éxodos hasta el 34, no, son bromas. Pero vamos a estudiar esto un poco, y miren, este pueblo había estado esclavo por 400 años. No conocía más que esclavitud. Ellos solo habían escuchado hablar de un tal Dios que había escogido uno de sus antepasados, y que Dios les iba a dar una gran tierra. Y esa era una historia que se los contaban sus padres, sus abuelos, el tatarabuelo, y así, de generación tras generación eso había pasado. Pero eso ya era como una fantasía, era como un cuento de hadas que se los contaban a los niños pequeños, ¿sí? Que mañana será mejor. Y Dios, de la nada, después de 400 años, Dios levanta a un hombre para cumplir su palabra, para sacarlos de la esclavitud. Entonces, vamos en el capítulo 6 de Éxodo, versículos 1 al 9, dice que Dios envía a Moisés y le dice al pueblo que los iba a sacar de Egipto, y les empieza a hablar de esta tierra, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, que les iba a dar una tierra grandísima y una generación grandísima como la arena del mar, que no lo iban a poder contar de tan grandes que eran. Imagínense decirles a esclavos que no tenían nada, que no eran nada más que una simple posesión, que ellos iban a poseer una tierra donde fluía leche y miel. Entonces la gente como que al principio se empieza a emocionar, después no sabían si creerle o no.
Y se empieza a crear esta expectativa de este Dios grande que ellos habían escuchado, sin embargo no conocían a fondo. Después de esto, Moisés, o en medio de todo eso, Moisés va al faraón y les dice al faraón, o sea, ellos dicen, ¿quién es este hebreo que está hablando? Y va al faraón y le dice, deja a mi pueblo salir. Jehová dice que dejes a su pueblo salir. Y si, ¿para dónde van a salir? ¿Y qué van a hacer? Vamos a ir al desierto a darle fiesta a Jehová. Éxodo 5:1 dice, vamos a ir a darle fiesta a Jehová. ¿Sí? Y cualquier judío, cualquier israelita que escucha esto, yo creo que lo primero que haría después de ser esclavo, omito la parte del desierto y digo, vamos a ir a dar fiesta. Yo quiero ir a la fiesta, o sea, he estado trabajando toda mi generación por 400 años, llévenme a esta fiesta, por favor. Esas eran las expectativas, no se queda solo allí, pero empieza, cuando el faraón endurece el corazón, empieza a ver una serie de plagas. Imagínense 10 COVID-19 diferentes. Eso era una tras otra, y al pueblo no le tocaba ni una. O sea, empezaron a ver este Dios del cual se había hablado tanto, del cual se habían dicho tantas historias, empiezan a ver el poder verdadero de Dios. Impresionante. Y si este es el Dios que nos va a sacar, que nos va a llevar y le vamos a dar una fiesta después de ser esclavos, esto va a ser algo maravilloso. Y cuando salen los egipcios le dan oro, le dan dinero, ellos salen emocionados y van saliendo, los persigue el faraón. Moisés abre el mar rojo en dos, que era un gran lago, pero era tan grande que parecía un mar y por eso le decían mar. Y lo abren en dos, ellos cruzan por tierra seca y los carros del faraón son destruidos. Imagínense el panorama de la expectativa que este pueblo tenía de Dios. O sea, wow, ¿qué más? O sea, ver el poder de Dios, ver el mover de Dios. Llegan a una zona que se conoce como la zona de Horeb, donde no había alimento, no había nada. Dios les da maná del cielo, les da agua de la peña de Horeb, y entonces es el momento de enfrentar su realidad. Todas estas expectativas, todas estas cosas que ellos habían estado esperando, ahora pueden ver a este Dios y conocerlo. Y vamos a ver lo que ellos empiezan a ver. Si llegan a esta zona, llegan a un valle en Horeb. Horeb significa, o Sinaí significa un lugar seco o yermo. La palabra yermo significa un lugar desierto donde no hay cultivo y donde no se puede cultivar. O sea, literalmente era el desierto más árido que usted puede encontrar. Ya estaban en el desierto, les habían dicho, vamos a ir al desierto a darle fiesta. Entonces, bueno, estamos en el desierto, vamos a empezar la fiesta. Y en vez de fiesta, como ellos lo tenían pensado, sucede otra cosa completamente diferente. Si les pega el marzo del 2020 y dice así, vamos a Éxodos capítulo 19 y versículo 16. Éxodos 19, 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompetas puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en trueno. O sea, esta gente llega al valle de Sinaí y Dios le dice a Moisés, te voy a hablar desde el monte. Deja que mi pueblo se acerque hasta tal lugar y yo te voy a hablar. Entonces ellos empiezan a ver este Dios, el cual tenían muchas expectativas de conocerlo, y empiezan a ver básicamente un volcán. Imagínese usted un volcán, la tierra estaba temblando, habían trompetas, había humo, había fuego, y cuando va a hablar Dios, habla en truenos.
O sea, esta no es la historia que me habían contado del Dios de Abraham, del Dios de Israel. Mi abuelo no me lo contó de esta manera. Entonces, y Dios le empieza a hablar a Moisés. Dios le da los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. La Biblia no es muy clara si el pueblo lo entendió, lo logró escuchar o no. Sin embargo, después es explícita que Moisés se lo dice. Y el primer de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Siempre. Porque eso lo dijo Jesús. Lo resume Jesús. Pero el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses. El segundo mandamiento es similar a esto: amarás a tu prójimo. No. El segundo mandamiento es: no harás ídolos. Ni de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el mar. No harás ídolos. Y el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Por eso cuando Jesús dice cómo se resume la ley, dice: amarás a tu Dios, y después dice el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo. Porque básicamente los primeros 3 mandamientos se tratan de amar a Dios, y los últimos 7 mandamientos se tratan del amor al prójimo. Es el resumen de la ley. Le da 3 mandamientos. Los primeros 3 son, por así decirlo, los más importantes para el pueblo. El pueblo se entiende que los escucha según el pasaje. Entonces Dios después de esto le dice: ok, ahora dile al pueblo que se acerque. Y Moisés le dice: ¿cómo se van a acercar si tú me dijiste que si se acercaba el pueblo lo íbamos a matar? Le dice: no, diles que se acerquen. Entonces Moisés, después de darle los mandamientos, baja en el capítulo 20, versículo 18 al 21, y le dice al pueblo: ahora sí acérquense, que Dios va a hablar. Después de todo este panorama, o sea, le están diciendo: ven, sube al volcán, sube a la explosión conmigo, sube al terremoto conmigo. Y le dicen: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompetas, de montañas envueltas en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y Moisés les dijo: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Cuando ellos conocieron, cuando ellos vieron, cuando el pueblo ve la realidad, cuando el pueblo entiende el marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, dicen: no, esta no es la fiesta que tú nos habías prometido. Esta no era nuestra expectativa. Yo no sabía que nos ibas a traer un volcán para sacrificarnos. Ve tú que yo no quiero morir. No, pastor, ore por mí, pastor, ministreme. Que yo no puedo hacer eso, ese no es mi llamado. Impóngame manos usted, y está bien. Pero Dios te llama a ti a acercarte al monte, a entrar a la presencia de Dios. Entonces, en medio de todo esto, después que Moisés sube en el capítulo 24 de Éxodos, Moisés baja, Dios le da no solo los 10 mandamientos, pero le da toda la ley, y baja y dice así en el versículo 7 del capítulo 24: después tomó el libro del pacto, lo leyó ante el pueblo. Moisés lo lee ante el pueblo, y ellos respondieron. Todo el pueblo, está sumamente claro que todo el pueblo entendía la ley, se les había dicho la ley, y el pueblo responde: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Dios le dijo: dile que esta es mi ley, y si la obedecen van a ser bendecidos. Moisés se lo dice y ellos aceptan. Esa es la definición de un contrato. ¿Sí? Hay una oferta, la oferta es que yo te voy a bendecir si tú me obedeces. Hay una aceptación de parte del pueblo, y la consideración es que van a obedecer. Van a hacer cosas que no tenían que hacer. Es un contrato que se firma en ese momento.
tal y como fue el contrato en Génesis 3. Dios le dice a Adán y a Eva: no comerás del fruto del bien y el mal, y permanecerás aquí en la tierra. Una cosa tenían que hacer, una cosa no pudieron hacer. Y por eso cae la humanidad. Esto muchos estudiosos lo han comparado con el pecado original de Israel. Porque Dios les da un mandamiento, o sea, les da la ley. Ellos deciden obedecer. Ellos dicen: sí, acepto. Pero vemos que ¿cuál es la reacción del pueblo ante esta revelación, ante toda esta ley? Acababan de ellos decir: sí, vamos a obedecer. Imagínense usted que usted se acaba de casar con su esposa o con su esposo, y al momento que él ya le dijo que yo te voy a amar y te voy a cuidar en el bien y en el mal, en la enfermedad y en la salud, en tristeza y alegría y todo, etcétera, etcétera, todo bonito, si acepto el beso, todo celebrando, y al momento que ya empieza la fiesta, se va el novio con otra, o se va la novia con otro y desaparece. O sea, ¿cómo reaccionaría usted con eso? Es similar lo que le sucede al pueblo. Dice Éxodo 32, el versículo 1 al 5, vamos a leer. Cuando Moisés le da la ley, ellos dicen: sí, acepto, y Moisés regresa al monte para seguir hablando con Dios, y se va 40 días y 40 noches. Entonces ahora viene la reacción del pueblo. Dice: levántate, le dicen a Aarón, el pueblo, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido, o sea, qué le haya acontecido. O sea, básicamente le están diciendo: mira, el escogido, el ungido de Dios desapareció, necesitamos seguir adorando a Dios. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, o sea, los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en mano de ellos y formó un burril y hizo de ellos un becerro de fundición, o sea, una vaca de fundición. Y estos aretes, estos zarcillos de oro, eran los zarcillos que los egipcios le habían dado al salir. Y esos zarcillos, Dios le había dicho a Moisés que los iban a ocupar para hacer el tabernáculo. O sea, ellos transfiguraron completamente el propósito de Dios en sus vidas. Entonces le dice, viendo esto, Aarón, después que había hecho el becerro, edificó un altar al becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Dijo: mañana será fiesta a Baal. No. Dijo: mañana será fiesta a Acera. No. Dijo: mañana será fiesta a Jehová. Este becerro no era en los ojos del pueblo un dios pagano o un dios egipto. Este becerro era para ellos Jehová. Aarón dice: este es Jehová, básicamente, y a él se le va a hacer fiesta. Dice que el pueblo, cuando se levantaron, comieron, bebieron y se desenfrenaron. Creo que los niños sí se fueron atrás. Esa palabra que se ocupa en hebreo es la misma palabra que se ocupa cuando Adán dice que conoció a Eva. O sea, básicamente se levantaron a comer de más, a beber de más, peor que el día de Acción de Gracias, y después a tener relaciones sexuales con todo el mundo. Eso es lo que hicieron. Esa era la idea y la expectativa de ellos de fiesta. Eso es lo que ellos entendían por fiesta en nombre de Jehová. La reacción de ellos al este nuevo Dios que los había sacado de Egipto, no llenar las expectativas de que ellos tenían, fue cambiar a Dios y hacerlo a imagen y semejanza de ellos. Porque no les gustó el Dios del trueno, el Dios del fuego, el Dios que exige compromiso. No les gustó el Dios que te exige santidad, que te exige tu no ser tibio,
No les gustó ese Dios y dijimos, vamos a hacer un Dios como nos parece a nosotros y le vamos a llamar Jehová, porque ese es el que nos sacó de Egipto. Muchas veces nosotros cometemos ese mismo error, reaccionamos de la misma manera cuando las cosas no suceden como no las esperamos y cambiamos al Dios que sí exige por un Dios que no. Y decimos, no, ahora adoramos un Dios donde en su iglesia todos los cantantes entonan bien, todos los músicos son profesionales, el pastor se viste bien, ocupan una mesa relevante y futurística, me ponen memes en la pantalla. Ese es el tipo de Dios cuando me cuentan chistes. No un pastor, no un Dios que tenga un pastor que hable del pecado, que eso está malo. Yo quiero un Dios que me deje ir de fiesta el sábado y que el domingo no tenga que ir a la iglesia porque hay pandemia y lo pueda ver tranquilo desde la cama en Facebook. No se ofenda, yo sé que los que están viendo en Facebook no fueron a fiesta el sábado, pero si no lo esperamos acá. Pero ese es el tipo de Dios que buscamos el día de hoy y lo llamamos Dios, le servimos como a Dios, pero decimos, ese es el Dios que me deja estar acompañado y estar sirviendo. Ese es el Dios que no me exige que cambie. Ese es el Dios que me permite seguir mi vida, pero intentar de cambiar. ¿Estamos adaptando a Dios a lo que nosotros queremos y llamándole Dios? Y ojo, que esta gente no era gente inicua, no eran los filisteos, no eran los amorreos. Este era Israel, el pueblo escogido de Dios, eran cristianos de verdad. Yo no estoy hablándole a gente que no es cristiana, yo le estoy hablando a gente que es cristiana. Y si usted se siente atacado, no soy yo, es Dios. Y todos hemos cometido este error. Todos hemos dicho, no, bueno, el diezmo es algo para el Antiguo Testamento, ahora ya no es mi Dios. ¿Really? Estamos hablando del Dios verdadero, un Dios que todavía exige el 10% del 100 que Él te da. Es un Dios que exige, es un Dios que quiere una relación contigo, es un Dios verdadero. Y estamos tomando muchas veces la posición que tomaba Israel. Y todos sin excepción alguna, aquí en Facebook, en YouTube, en lo que sea, hacemos becerros y los llamamos Dios. Adaptamos a Dios, ya sea con una cosa o con otra cosa, porque somos humanos, porque esa es nuestra naturaleza, es hacer este tipo de cosas. Sin embargo, ese no es el llamado de Dios a nuestras vidas. El llamado de Dios a tu vida es que subas al monte a escuchar su voz y estar en su presencia, en el fuego, en la tormenta, en la nube, en la incertidumbre, en la enfermedad, en la pobreza. Es seguir sirviendo a Dios, seguir subiendo al monte cuando las cosas no son fáciles, en medio del desierto. Ese es el Dios que tenemos, pero el Dios que todavía habla. Mira, yo creo que como cristianos tus expectativas, no importa qué año sea, no importa qué partido político, no importa en qué país vivas, no importa la situación, nuestras expectativas para el futuro siempre tienen que ser grandes, porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que cumple promesas, tenemos un Dios que provee en medio de pandemias, en medio de crisis económicas. Tenemos un Dios grande y tenemos que creerle a Él, no importa lo que vaya a suceder, y tenemos que planear y proyectarnos con esas expectativas. Pero si algo nos ha enseñado el 2020 es que no controlamos la realidad ni las circunstancias. Lo único que tú puedes controlar es tu reacción a esas circunstancias. Y tú tienes dos opciones en esta mañana. O seguimos siendo como el pueblo de Israel, que cuando nuestra realidad no se frustra con nuestras expectaciones, se frustran con nuestra realidad, y empezamos a cambiar a Dios, empezamos a negociar a Dios, a negociar la iglesia, a negociar compromisos, y si no tengo tiempo del trabajo y esto y lo otro, y sabe qué tan difícil es ahorita mantener un trabajo, y empezamos a adaptar a Dios. Podemos ser así.
o podemos ser como Moisés y Josué. Sí, Josué. Y ya les voy a explicar acerca de eso porque es sumamente interesante. Pero Moisés, cuando él baja, suceden muchísimas cosas sumamente interesantes. Moisés está hablando con Dios, está en un ayuno total, 40 días, 40 noches, y Dios le está hablando, y Dios le dice: este pueblo ha pecado, ya se apartó de mí, ya violó el pacto. Imagínense, Dios le dio 10 mandamientos, pero los primeros 3, o sea, no harás dioses, no harás imágenes y no usarás mi nombre en vano. Eran tal vez los más importantes. En un momento, con una decisión, violaron los 3 de un solo. Hicieron Dios, hicieron imagen, y a ese Dios falso le llamaron Jehová, usando su nombre en vano. O sea, de un solo. Inmediatamente Jehová dice: los voy a matar. Quédate aquí arriba conmigo. Ni siquiera Moisés sabía lo que había sucedido. Le dice: quédate aquí arriba conmigo, lo voy a matar y de ti voy a empezar una nueva nación. Imagínese que Dios le diga eso a usted. O sea, y Moisés, el cambio que había dado ese hombre, la presencia de Dios te cambia, la presencia de Dios te transforma. Hace tal vez un par de años, a lo mucho, Moisés había estado en este mismo monte, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y Dios le había hablado en la zarza y le había dicho: ve y saca a mi pueblo de Egipto. 5 veces Dios le tuvo que rogar para que fuera y hablara por él. 5 excusas le dio a Moisés hasta que Dios le dijo: no, voy a usar a tu hermano Aarón. Ahora Dios, en este mismo monte, hablando con Moisés, Dios le está diciendo: lo voy a destruir. Y esta vez es Moisés rogándole a Dios en el mismo monte 5 veces que perdone al pueblo y que no lo destruya. El cambio que había dado este hombre, sin saber lo que él nos dice: ¿cómo nos vas a matar? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? Que nos sacaste de allá solo para venir a destruirnos. Cuando Moisés baja, esto no tiene nada que ver con la predica, pero me pareció súper interesante. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley que habían sido inscritas, por así decirlo, con el puño y letra del Señor. A través de relámpagos Dios había inscrito esas leyes. Moisés baja y destruye las leyes del enojo, de la ira. Cuando Moisés vuelve a subir, la segunda vez que Dios le da toda la ley, otra vez le dice: ahora escríbelas. La segunda vez fueron inscritas por mano de hombre. Muchas veces perdemos lo que Dios quiere para nosotros por nuestras necedad. Y la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pero hubiese sido mucho más fácil y mucho mejor sin nuestra necedad. Se Moisés baja, ve lo que está sucediendo y sube otra vez. Y sube a interceder por el pueblo. ¿Cuántas veces estamos sirviendo en ministerios y ya queremos tirar la toalla? No, que mire, que hermano, los niños me pegan cuando los cuido y me escupen y no me hacen caso y no me escuchan. Quiero tirar la toalla. ¿Qué hubiera sido si Moisés se da por vencido del pueblo de Israel? No tuviéramos ni a Jesús y Moisés se da por vencido. ¿Usted cree que no da desánimo el pastor cuando ve que el tal hermanito no va a venir porque se peleó con tal hermanito y él no quisiera tirar la toalla? A mí me hace ánimo saber, los jóvenes no vienen, muchos no vienen porque los papás no los quieren traer, porque no pueden llevar a su hijo. Y después cuando el hijo está mal, ahí sí quieren que ayudemos. O sea, cuesta, pero no nos damos por vencido, porque Dios nos ha llamado a servirle a Él, a seguir intentando, y Moisés no se da por vencido. Dios le dice: ok, no lo voy a destruir, voy a mandar un ángel. Imagínense que yo le digo a usted: te voy a mandar un ángel. Yo contento, o sea, yo quiero andar con un ángel de arriba para abajo. Moisés no se conforma, le dice: ok, gracias, pero no, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos.
Y Dios le dice, ok, voy contigo. Imagínense que Dios le diga, ok, voy contigo. Súper contento. Pero no se conforma a Moisés. Y le dice, no. Sí, quiero que tú vayas con nosotros. Pero te quiero ver cara a cara. Quiero conocerte. Y Dios le dice, no, no puedes, vas a morir. Quiero verte. Imagínense tener ese anhelo, tener esa pasión por querer conocer a Dios cara a cara. Dice que Dios le cubrió, lo puso y vio su espalda, pero era su rostro después brillaba porque había visto el rostro de Dios. Dice que cada vez que él subía al monte o iba a la tienda de reunión y la nube descendía, la gloria de Dios, cuando Moisés salía, su cara brillaba. El resplendor de Dios se reflejaba en la cara de Moisés. Y ese es el verdadero llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Reflejar la gloria de Dios, así como Moisés lo hizo. No la triste, patética excusa de hacer un becerro de oro para darle al mundo un Dios que creemos que pueden aceptar, cuando necesitan al Dios que rechazaron y crucificaron en la cruz. Ese es el Dios que necesitamos reflejar. Nuestro desafío hoy es ser como Moisés, es ser como Josué. Mire, Josué era un metiche y un chismoso, porque dice la palabra que Dios le dijo explícitamente a Moisés, nadie puede subir al monte, nadie, porque lo voy a matar. Después que ellos dicen no queremos ir, voy a matar a quien se acerque al monte, solo tú. Sin embargo, no hace excepción por ninguna persona. Sin embargo, Josué ignora eso y sube al monte. La Biblia no es explícita hasta dónde sube al monte. Se asume que subió al monte y que podía escuchar. Él escuchó el mandato que lo iban a matar si él subía, pero él desafía eso y va tras la presencia de Dios. Dice que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, Josué se quedaba a la puerta de día y de noche porque quería estar en la presencia de Dios. Cuando Moisés muere, o Dios le dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó tu carrera, el sumo sacerdote que era Aarón, que era el hermano de Moisés, cualquiera diría, ok, le va a quedar a Aarón el ministerio, porque es la familia, porque confía en él. No se lo deja Aarón, se lo deja Josué. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar un ministerio a un Aarón que está dispuesto a adaptar a Dios para complacer al pueblo, para que tal hermanito no se vaya, o ya no vamos a hacer tal canción, o ya no se va a decorar de esto. Él le da ministerios a los josueces que están dispuestos a dar su vida por escuchar la voz de Dios y por estar en la presencia de Dios, sin importar que pierdan una iglesia, sin importar que los maten, sin importar que los critiquen. Ese es nuestro llamado, iglesia. Yo sé que ha sido un año difícil. Yo sé que muchos hermanos que nos están viendo en Facebook, y me consta, están guardando su distanciamiento, su cuarentena por X o Y motivo. Y yo sé que esta no es la manera ideal. Y estamos esperando y confiando que algún día vamos a volver a cierta normalidad. Tal vez no va a ser lo mismo. Y no debería de ser lo mismo porque deberíamos ir en crecimiento. Pero yo te desafío que no importa que estés aquí o en tu casa, tú puedas ser como Moisés y como Josué, que no adaptes a Dios, sino que sirvas a Dios con fuego y con pasión, que busques estar en la presencia de Dios, que busques estar con Él, que busques escuchar su voz. A mí me encanta, pero me encanta y lo amo cuando alguien me da una palabra. Viene, me dice, Jehová dice tal cosa. Yo lo respeto mucho, lo guardo en mi corazón, pero nunca he tomado una decisión en base a eso. Una decisión importante en mi vida. Nunca lo he hecho. Y con todo respeto, creo en los profetas, creo en las palabras. Mi hermana lo ocupa mucho el Señor, mi madre lo ocupa. Yo sé que hay muchos hermanos aquel que lo ocupan el Señor. Pero si Dios quiere algo para mi vida, Dios me lo va a decir.
y me lo va a confirmar con palabras. Pero Dios te puede hablar a ti. El hecho que ocupa a otros para hablarte es porque estás muy sordo para escuchar su voz o muy desinteresado para buscar su presencia. Pero Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere hablarte a ti. Él quiere escucharte. Los profetas eran levantados para despertar a su pueblo cuando estaba dormido. No porque Dios no quería hablarle a su pueblo, no porque Dios no quería tener relación con su pueblo. Era una manera de buscar tener una relación con su pueblo, y mataban a sus profetas hasta que tuvo que enviar a su propio hijo y también lo mataron. Estamos matando el llamado de Dios porque tienes miedo de subir al monte. Porque te da miedo el compromiso que requiere cambiar tu vida, cambiar tu forma de ser, de subir al monte. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a entonar una canción, la misma. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, Señor. Gracias porque tú sigues hablando, Señor, porque tú le hablas a tu pueblo, Señor. Señor, disculpa, perdónanos, Señor, cuando adaptamos tu palabra, adaptamos tu presencia, tu voz, Señor, a nuestro parecer y a nuestra imagen, Señor. Hoy no queremos cambiarte, no queremos hacerte a nuestra manera de pensar, a nuestras ideas, Señor. Hoy queremos, Señor Jesús, que tú seas, Señor Jesús, que tú nos muestres tus propósitos, que tú nos muestres tu rostro, Señor. Hoy no nos conformamos, Señor Jesús, con medias tintas. Hoy queremos tu presencia, Señor Jesús. Llénanos, Padre, llena tu pueblo, Señor Jesús. Llena tus hijos, Señor, que tu presencia descienda, Señor, así como esa nube en el monte. Que tu espíritu, Señor, se derrame, Señor Jesús. Hoy subimos al monte, Jesús. Hoy subimos en medio del fuego consumidor, Señor. Consume todo lo que somos, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. No importa que tengamos que morir, Señor, porque sabemos que resucitaremos contigo, Jesús. Gracias, Padre. Llénanos, Jesús. Llénanos, Jesús. Te invito a que mientras cantamos esta canción, tú levantes tus manos, cierres tus ojos y dile: Señor, ven a mi vida. Cambia, Padre, cambia mi ser, Señor. Transfórmame, Jesús. Hazme de nuevo, Jesús. Lléname, Espíritu Santo.